El ángel de Navidad. Alguien me dijo una vez, no te alejes tanto de experimentar la vida que acabes negándote a experimentar lo bueno por temer muchísimo a lo no tan bueno. Veámoslo en esta historia donde lo malo y lo bueno está pasando a la vez. ¿Y tú qué vas a elegir? Esta historia empieza con dos amigas que no tenían las cosas a su favor, pero que siempre encontraban en sus miradas la ilusión de eso, abandonar el miedo, irse a la aventura cuando ni siquiera sabían cómo lo iban a hacer. Y así empezó todo. ¿No te gustaría un montón ir a ver las auroras boreales? Sí, a mí también. No es que económicamente estuvieran bien, pero cuando te brillan mucho los ojos, cuando te brillan tanto los ojos que simplemente empiezas, como digo yo, cuando empiezas a hacerlo, se hace. Solo hay que tener algo en tu corazón, un amor increíble, ir fijándote en cada cosa del camino que te haga brillar los ojos. Y así empezó todo. Las dos acabaron en un sitio con mucha nieve, en un país en el que sí había alguna posibilidad remota de ver las auroras, pero realmente ni siquiera era la época de verlas. Las dos ilusionadas, con ese brillo en la mirada, que no sabemos de dónde sacaban ya que las circunstancias no eran las más idóneas, pensaban, seguro que las vemos. Claro, la vida no suele ser así. Una estaba en una silla de ruedas, la otra pues tenía sus problemas también. Y así las dos, sin saber cómo llevar ni siquiera sus maletas, porque no se trataba solo de ir en una silla de ruedas, sino de que tener algún que otro problema muy serio. Allá fueron las dos solas por el mundo a la aventura. Evidentemente, ¿qué creéis? ¿Que las verían o que no? Pues os digo una cosa, no vieron las auroras boreales, por supuesto, pero vieron tantas cosas en sus miradas y en su corazón que simplemente fue mejor que verlas. Acabaron en un descampado lleno de nieve que ya se derretía, en una moto de estas que van por la nieve, pero claro, no podían ir porque la chica de la silla de ruedas ni siquiera podía subirse allí. La vida, cuando simplemente dejas de tener miedo y vas sin saber ni cómo, ni dónde, ni cuándo, aparecen personas increíbles que hacen un shelter, le llamaban en inglés, que es como una especie de refugio para llevarte en esa moto como si fueras en una cama. Y entonces acabas creando un sueño maravilloso, porque nuestra otra amiga soñaba con conducir una moto de nieve, pero eso no se podía hacer, y menos llevando detrás en una especie de eso, de añadido lleno de mantas y de cojines para que no se hiciera daño la chica de la silla. No es la circunstancia más idónea para conducir una moto. Pero ¿quién acabó conduciendo la moto? La chica de la silla le acabó pidiendo a la que les llevaba. Le dijo, es que mi amiga tiene un sueño, pero tú irías con ella a un trocito, y si te hace daño, si me hace daño, me quedo con él. Y entonces acabaron en el descampado de las auroras. Claro, era de día, no hacía tanto frío, la nieve casi se estaba derritiendo. No vieron ninguna aurora, pero le brillaron tanto los ojos que vieron hasta las estrellas de la ilusión que tenían por la vida, por vivir todo aquello que la vida les había negado hasta el momento. Y no se dan las circunstancias idóneas siempre, pero al final es mi frase, lo bueno y lo malo está pasando a la vez. Entonces, ¿qué vas a elegir? Aquí es cuando aparece el ángel de nieve, desde la silla de ruedas, tras la aventura de la moto. Otro día no tenía mucho que hacer. Bueno, tenía un montón que hacer, pero no daban. Entonces, donde dormían, había un poquito de nieve aún. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que a veces la nieve se congela, pero bueno, como es una aventura, todo, pues la chica de la silla de ruedas dijo, yo nunca hice un ángel de nieve, porque no doy, tírame.
La otra la miró y le dijo, ¿cómo te voy a tirar? Y dice, sí, tengo el chubasquero de la silla. ¿Qué me puede pasar? Pues de todo le podía pasar, porque ya os digo que no se trataba de ir a una silla de ruedas. Se trataba de tener enfermedad, dolor, un montón de cosas. Pero lo bueno y lo malo está pasando a la vez. ¿Qué vas a elegir? Un poco de aventura en la vida. Evidentemente es como las auroras. La amiga la miró y le dijo, ¿estás segura que quieres que te tire? Y ella dijo, sí. Además hoy duele mucho y se me está empezando a ir la cabeza al lado oscuro, así que tírame. Literalmente, con cuidado, claro, la tiró. La chica de la silla se puso blanca, amarilla y de colorines del insoportable dolor. La amiga la tiró para arriba otra vez y la colocó en la silla y se fueron, que estaban justo al lado del sitio donde dormían. Y cuando digo justo al lado, digo a 2 metros. Pasaron las horas, incluso pasaron los años, y era la historia más divertida del mundo, en la que siempre contaba. El dolor fue insoportable y nadie lo entendería si no vives encerrado en un cuerpo y encerrado en una vida que te marca. Pero era la historia más bonita que tenía que contar. El ángel de nieve. ¿Creéis que hizo el ángel? No, que va, aquello no se parecía en nada a un ángel, porque estaba muy ocupada en volver a decirle tira por mí para arriba otra vez. Pero fue como las auroras, todo está en tu corazón, porque la vida no es que todo salga bien, la vida es no te pierdas el sentimiento de vivir pensando que el dolor es lo que bloquea todo. El dolor existe, estamos aquí. Las emociones malas también son buenas, te pueden caer las lágrimas un ratito y después elegir, seguir para adelante. Siempre está pasando lo bueno y lo malo a la vez. No tengas tanto miedo a vivir que no estés viviendo en absoluto. Todo está pasando a la vez. Eres tú el que elige qué va a ver como mi cámara de la felicidad. Así que, aunque esta historia no haya pasado todo lo que ellas tenían en su cabeza, ¿sabéis qué pasó? Pasó algo muchísimo mejor. Porque cuando tienes tanto amor, cuando tienes una amistad tan grande y cuando encuentras en el otro tu mirada, cuando encuentras amor en la mirada de los demás, cuando eres capaz de ver al otro y ver su sufrimiento cuando está tirado en la nieve, y entonces le levantas y ella también ve el tuyo, cuando eres capaz de mirar, de no negar la vida siempre te sorprende, aunque no pase lo que tú esperabas. Pero ya sabéis también lo que se dice, ¿no? A veces no conseguir lo que uno quiere es un golpe de suerte. Y es más, entre mis historias encuentras siempre tu respuesta. Escucha lo que te hace sentir y siempre con amor hacia los demás, pensando que no sabes lo que hay detrás de los demás ni de cada historia. Recuerda, primero, ser compasivo y después, a cada momento, haz lo que te haga sentir mejor, porque tú solo tienes la respuesta en cada momento. No hay normas, la vida es flexible, así que no te puede decir nadie, haz esto siempre. No funcionará. Solo haz una cosa, vuelve a ti, a tu esencia, escúchate y entonces tendrás tu brújula. Ahora me tiro a hacer el ángel de nieve, ahora no. Un abrazo desde Crea Libro. Las cosas buenas están yendo ahora hacia ti. Con mi historia de la perrita Core. El protagonista no lo sabía y estaba en su peor momento, pero las cosas buenas estaban llegando hacia él. Vive así.